Entonces a comenzar la grabación de la clase. Ustedes le dicen entendido. Empezamos a grabar la clase. Bueno, entonces voy a compartir pantalla rápidamente. Entonces aquí tengo uno de los primeros temas, ¿cierto? De física, que se llama cinemática. Si ustedes miran ahí, dijimos nosotros en la primera clase que tuvimos esta mañana que las ciencias naturales, la física y la química, bueno, y la biología también, las preguntas del ICFES, mostré una pregunta del ICFES, la de plano inclinado, y mostré que efectivamente lo que se hace ahí es preguntar no tanto por la matemática, sino por la física, por el concepto. Acá tenemos en cinemática 4 conceptos identificados, ahí los ven, ¿cierto? D es distancia, B es velocidad, A es aceleración, y todo eso varía ¿en qué? Todo eso varía en el tiempo, ¿cierto? Distancia, velocidad, aceleración y tiempo. ¿En qué se miden las distancias? En metros, ustedes ven ahí. ¿Las velocidades en qué se miden? En metros sobre segundo. ¿O en qué otra unidad? A ver, en automóviles. ¿Qué otra unidad rápidamente? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora, correcto. Muy bien, kilómetros por hora. Las aceleraciones se miden en metros sobre segundo cuadrado. ¿O kilómetros sobre quién? Kilómetros sobre hora al Cuadrado. cuadrado, ¿cierto? Muy bien, perfecto, listo. Y nosotros vemos acá en esta diapositiva, ¿qué estamos viendo acá en esta diapositiva? Estamos viendo que hay 3 gráficas de movimiento, ahí la están viendo ustedes ahí, las 3 gráficas de movimiento. ¿Cuáles ven ahí ustedes en la imagen? La del lado izquierdo, distancia contra quién? Contratiempo. Contra tiempo. La del medio, velocidad contra quién? Tiempo. Contra tiempo. Y la del lado derecho, aceleración contra Aceleración tiempo. tiempo. ¿Qué es una gráfica, qué es una gráfica de movimiento? La palabra lo dice, una gráfica de movimiento es un plano cartesiano que me describe el movimiento de un ¿qué? De un cuerpo. De un cuerpo. Bueno, entonces, como estamos en pre-ICFES, entonces vamos a calentar poco a poco, vamos a calentar poco a poco, como estamos en pre-ICFES, entonces voy a dibujar la siguiente gráfica de movimiento para empezar como a activar nuestras neuronas fuertemente. Vamos a suponer que a ustedes le pintan esta siguiente gráfica de movimiento. Ahí la estoy pintando. Tiempo y distancia. Y le pintan a usted en esa gráfica de movimiento, le pintan una línea horizontal y le dicen que ha transcurrido aquí 2 segundos. Y acá le dicen que aquí hay 3 y estos son metros. Listo. A ver, ¿quién me describe en palabra ese movimiento? En esa gráfica, pues según lo que yo he aprendido, significa que el objeto ha estado estático. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces vamos a suponer que yo me voy a inventar una historia con el nombre de Pedro. Pedro está durante 2 segundos a 3 metros de distancia ¿de dónde? Del punto de origen. Del punto de origen, perfecto. Correcto, muy bien, correcto. Correcto. Entonces me invento una gráfica con el nombre de Pedro. Vamos a suponer que esta D, ahora la voy a cambiar por una B, una velocidad. Y esa velocidad ahora, obviamente que esa velocidad ya no es metros. ¿Y ahora qué es? ¿Metros sobre quién? Sobre segundo. Y metémonos la historia con Pedro. Entonces, ahora Pedro, ¿qué hace? Se está moviendo a un Se mueve con paso velocidad, ¿qué? de 3 metros sobre segundo. Se mueve con velocidad Constante, constante ¿no? ¿de cuánto? Constante. De 3 metros sobre 3, segundo. 3 metros sobre segundo. ¿Recorriendo cuántos metros? 6 metros. Perfecto, muy bien. 6 metros, muy bien, correcto, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, entonces ya que estamos acá empezando a foguearnos, entonces vamos a ir ya a enfrentarnos directamente a una pregunta ICFES de una salida en años pasados. Vamos entonces a mirar esa pregunta y está aquí. Vamos.
Vamos entonces a mirarla. Denme unos segunditos para poder colocar. Bueno. Entonces, ahí. Voy a agrandarla. Entonces, el primer movimiento más simple de todos se llama movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Bueno, el primer movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le colocan en las siglas? MRU. ¿MRU qué es? Movimiento rectilíneo ¿qué? Uniforme. 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 Entonces, a ver, Uniforme. pónganle cuidado a esto, jóvenes. Yo les voy a plantear, les voy a dejar unas tareas, bueno, que son opcionales, pero espero ojalá que se motiven a hacerlas, y es lo siguiente. Les voy a pedir a ustedes que hagan un inventario de conceptos. Vamos a hacerlo así. Voy a poner un ejemplo como yo lo voy a hacer acá para hacer un estudio, un repaso conceptual efectivo para el ICFES. El título que voy a colocar acá es, obviamente, cinemática. Entonces, yo coloco cinemática. Primer paso, identifico en física el tema. ¿Cuál tema identifiqué? Cinemática. Segundo paso, voy a identificar los conceptos en cinemática. Ya los hablamos. Distancia, ¿cuál otro? Velocidad, ¿cuál otro? Aceleración, ¿cuál otro? Tiempo. Tiempo. Muy Tiempo. bien. Carga. Paremos ahí. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué hago yo? Después de que yo identifico, hago un inventario de conceptos, vamos en el punto 2, ¿no? El primer punto, ¿cuál era? Identifico el tema, cinemática. Ustedes pueden identificar termodinámica, pueden identificar trabajo, energía y potencia, bueno, lo que sea. Bueno, hago un inventario de conceptos, ahí los tengo, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Identifico el subtema. ¿Cuál es? Movimiento rectilíneo, ¿qué? Uniforme. Y voy a decir lo siguiente. Voy a coger concepto por concepto. Si hay un movimiento, hay una distancia en un tiempo. Y esa división queda ¿una qué? Velocidad. Recuerden que velocidad ¿qué es igual? Distancia sobre tiempo. Primera fórmula que hay que saber de memoria en cinemática. Bueno, sigamos. Rectilíneo, pues no hay necesidad de escribirlo. ¿Qué significa el rectilíneo? Que va siempre en línea ¿qué? Recta. Si el cuerpo no se mueve, Recta, profe. jóvenes, si el cuerpo no se mueve en línea recta, no puedo aplicar esa fórmula. Hay que tener cuidado. Si el cuerpo no va en línea recta, no puedo aplicar esa fórmula. Ustedes deben tener cuidado con eso. Bueno, sigamos. Uniforme. ¿Qué es lo uniforme en un movimiento rectilíneo uniforme? Que no cambia de velocidad. No Eso, cambia de velocidad. correcto. La velocidad es constante. Voy a escribirlo con la abreviatura. Constante, en vez de escribir constante, voy a escribir CTE. Recuerden que CTE va a ser lo mismo que ¿qué? Que constante. Constante. Entonces voy a escribirlo acá mejor, velocidad CTE. Bueno. Ok. Pero voy a empezar a conceptualizar. ¿Qué dijimos que era conceptualizar? Relacionar conceptos ¿qué? Cercano. Cercanos. Muy bien. Entonces, voy a preguntarle a Samuel Elías. Hola Samuel, ¿cómo estás? Samuel va a conceptualizar. ¿Sí está Samuel o no está Samuel? Hola, profe. Hola Samuel. Samuel, ¿qué es una velocidad constante? A ver, Una velocidad que no cambia, que no varía. que no varía. Muy bien, correcto. Ok. Pero dame otra definición diferente. Digamos, Duan Andrés. Duan, hola. ¿Sí está Duan? Bueno, profe, yo le puedo poner un ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué es una velocidad? Ponme el ejemplo, dale. Imaginemos un carro, ¿cierto? Entonces Sí, este carro va a una velocidad específica. sí. Este carro no acelera más, ni desacelera, ni nada. Mantiene la velocidad constante siempre. Va con velocidad constante. El carro no acelera ni desacelera. O sea que ¿cuánto No, vale su aceleración? 0. Cero. Cero. Ah, muy bien. Ok, perfecto. ¿Sí es lo que hizo la mente de nosotros?
Relacionó velocidad ¿con qué concepto? Con aceleración. Tú dijiste, no acelera ni desacelera, va a la misma que velocidad. O sea que no tiene aceleración. Una velocidad constante es un cuerpo que no tiene ¿qué? Aceleración. Sigamos. Pero falta una respuesta. ¿Qué es una velocidad constante? Esa está muy bien. Velocidad igual a constante, aceleración cero. ¿Cuál concepto falta relacionar? Ya relacionamos aceleración. Ahora, ¿cuál falta? Lo estoy señalando. ¿Cuál? Distancia. Distancia. Entonces, ¿qué es una velocidad constante? Hablando de distancia. Que recorre distancias que... Si esta persona que estoy dibujando ahí en el tablero, ¿sí la ven? Se mueve con velocidad constante, ¿cómo debe dar los pasos? Siempre, ¿cómo? ¿Diferentes o iguales? Iguales. O sea que una velocidad constante es aquel cuerpo que recorre distancias iguales en tiempos ¿qué? Iguales. Diferente. Ah, no. No, iguales. En tiempo Entonces, sí. Listo, Entonces, listo. una velocidad constante es aquel que recorre distancias iguales en tiempos ¿qué? Iguales. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ya armado con eso, vamos a ir a las preguntas que el ICFES les tiene preparados acá. Voy a mostrarles entonces las preguntas. Entonces, la pregunta es la que está aquí de unos trenes. Bueno, colabórame Carolina López, leyendo la pregunta que está ahí a mano derecha. Gracias. Dale. Si tienen dos trenes A y B separados por una distancia de 20 metros, se dirige el uno hacia el otro en línea recta, con velocidades uniformes de 1 metro sobre segundo y 3 metros sobre segundo respectivamente, cruzándose en el camino. La figura que ilustra la velocidad que lleva el primer tren al transcurrir el tiempo es... Correcto. Varemos ahí entonces. A ver, vamos a leer de nuevo y buscar las pistas que están ocultas. Hay dos trenes separados A y B, ¿por cuánto? ¿Por 20 metros o no? Se dirigen el uno hacia el otro en línea recta con velocidades uniformes. ¿Qué significa velocidades uniformes? Rápidamente. ¿Que no qué? Que no cambia. Que no cambia. No tiene Y que no aceleración. varían. No cambia. Muy bien. Si ustedes miran en esa pregunta de ICFES, ¿tienes que aplicar alguna fórmula? No. ¿Cuál No. de esas imágenes representan una velocidad uniforme o constante? La D. La D. Muy bien, perfecto. Sí, Entonces, la vi. la D. Entonces, Profe, ¿podría echar un poquito la imagen más para la izquierda que está como cortada, por favor? sí, claro que sí, con gusto. Voy entonces a... Sí, con gusto. Espérate un momentico, ya la voy a correr. Pero, yo creo que ahí, ¿cierto? Gracias. Perfecto. Entonces, si ustedes miran la imagen, se van a dar cuenta que la A que tiene, que la velocidad está ¿qué? Aumentando. ¿Sí la ven? Que la B, la velocidad que está haciendo, disminuyendo. La C que está haciendo, que aumenta y disminuye. Recuerden que la velocidad es un vector, ¿o no? Recuerden que la velocidad es un vector. ¿Qué concepto cercano hay de velocidad? Rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? A ver, recordemos. Que la velocidad tiene distancia. Profe, B tiene dirección, ajá. perdón. Que la velocidad tiene dirección. ¿Y la rapidez? Una es escalar y rapidez la no otra tiene. vectorial. Una escalar y Correcto. la otra. Una es escalar y otra vectorial. Muy bien. La velocidad es vectorial. Es un vector, es una flecha. ¿Cierto? La velocidad Sí, es una señor. flecha, un vector. Y la rapidez es el valor de ese vector. Es el número. Es el escalar. Muy bien. Entonces la respuesta indudablemente, ¿cuál es? La D. ¿Listo? Bueno, entonces la respuesta es la D. Muy bien. Pero Vamos. una preguntita, qué Claro pena que con sí. usted, es que todas las opciones son iguales. No sé cómo sacaron la respuesta si todas dicen lo mismo. Ah, Y bueno. las Vamos a mirar las la flechitas son gráfica del diferentes. Mira las vector, que es la flechitas. línea, varía. La línea. La La línea rayita que tiene al frente no se ve había más visto Las la corta o flechitas más que están en los larga. trencitos. Listo, listo. Si tú miras las flechitas, Gracias. cada vez son más grandes o más que. Sí, más pequeñas, ya Más las vi. Y en la B, en la D es la única que están como iguales, aunque ya. Correcto, no había sí. visto. Porque en la A, la B y la C sí se ven claramente que son diferentes, ¿cierto? Ajá. Bueno, si el cuerpo fuera, si los trenes estuvieran acelerando, ¿la respuesta cuál sería?
La Profe, A. sería la A, sí, claro. Y si usted estuviera desacelerando, La B. La B. Muy bien. Ok. Vamos a la pregunta número 2. Perfecto. Si ve que esto es IFES, yo por eso hay estudiantes que me dicen, no, es que el IFES es muy difícil. ¿Cuál difícil? O sea, esto no es ni nada del otro mundo. Esto es muy lógico, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Duan Andrés, léela, por favor. La figura que ilustra la aceleración que lleva el primer tren al transcurrir el tiempo es... Correcto, muy bien. Duan, ¿el tren tiene aceleración? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué dice el problema? Que los trenes se dirigen el uno hacia el otro con velocidades uniformes, o sea, Sí, velocidades que pero no, entonces no ¿qué? tuvieron aceleración. Ah, no tiene aceleración, muy bien. Y si no tiene aceleración, estoy mostrando acá, lo centré para las personas que no lo Sería ven. la C. ¿La respuesta cuál es? La C. La muy C. bien. ¿Por qué la C? Porque hay un puntico. Recuerden que un vector que vale 0 se representa mediante un ¿qué? Punto. O sea que en la A hay aceleración, ¿sí o no? En la B hay aceleración, que está disminuyendo, ¿no? En la D, la aceleración, ¿cómo es? Constante diferente de 0 en la D. Pero en la C no hay aceleración. Entonces, ¿la aceleración cuánto vale? 0. ¿Listo? 0. Está claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Recuerden que si hay alguna duda, alguna pregunta, no duden en detener la clase y preguntar. Abren el micrófono y me preguntan, ¿vale? Bueno, sigamos. Vamos rápidamente a la pregunta número 3. Mire lo que hace el ICFES. Es que el ICFES es conceptualización. Mire ahora lo que preguntan. Bueno, por favor, Kevin Andrés, lee por favor la pregunta 3. Ok. La figura que ilustra las fuerzas que actúan sobre el primer tren al transcurrir el tiempo es... Correcto, muy bien. Gracias, Kevin. Entonces, pónganle cuidado a esto. Están ahora preguntando las fuerzas. Las fuerzas, jóvenes. Entonces, preguntémonos de nuevo. ¿Qué es una velocidad constante? No hay aceleración. ¿Qué es una velocidad constante? Recorre distancias iguales en tiempos, ¿qué? Iguales. Pero ahora relacionemos eso con fuerzas. Cuando un cuerpo lleva velocidad constante, ¿en qué ley de Newton estoy? ¿En la primera, segunda o tercera? Recordémoslas. Recordemos las leyes de Newton. De una vez. ¿Para eso es este pre-ICFES o no? ¿Para eso ustedes se inscribieron a esto o no? Entonces vamos a decirlo de una manera muy sencilla. ¿Cómo dice la primera ley de Newton? Ley de la inercia. ¿Cierto? Ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de ¿qué? De reposo o de velocidad constante en línea recta, a no ser que se le aplique una fuerza ¿qué? Externa. Igual o mayor. Correcto. Traduzcámoslo a palabras más sencillas la primera ley. Estamos en Newton. Recuerden que estamos en las... Voy a escribir acá. Perdón, vamos despacio. Profe, usted disculpe, ¿cómo era la ley que no le alcancé a escuchar bien? La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Ley de la inercia, ley de inercia. ¿Qué dice la ley de la inercia en palabras? Dice, todo cuerpo tiende a permanecer o a conservar su estado de movimiento con velocidad constante o reposo, a no ser que se le aplique una fuerza externa. O sea que si yo tengo un cuerpo que viaja con una velocidad en línea recta, él lo hará siempre. Nunca se va a ¿qué? A detener, según la primera ley. ¿Eso dice la primera ley o no? Todo cuerpo tiende a permanecer. De hecho, nuestra tecnología espacial para llegar a otros planetas está basada en esa primera ley. ¿Qué es lo que hace esta primera ley? Recuerden que no hay viajes con retorno si se va muy lejos o no. Si se va más allá de la Luna, no hay forma de regresar. Ustedes lo saben. ¿Por qué no hay forma de regresar? Porque nuestra tecnología se basa en la primera ley de Newton. ¿Cuál? Que yo cojo un cohete, lo impulso con un combustible acá en la Tierra, lo impulso con la mayor energía que pueda, y el cohete quema el combustible, bota los tanques de combustible aquí al mar, y la cápsula sigue en línea recta, viajando a lo largo del universo, aplicando la primera ley ¿de qué? De Newton. Eso es lo que hace, esa es nuestra tecnología. Yo no conozco otra hasta el momento. Esa es la tecnología que usamos nosotros en nuestras naves espaciales. La ley de la inercia.
¿Listo? Digámoslo ahora en forma de matemáticas. Un cuerpo con velocidad constante está en equilibrio, jóvenes. Newton descubrió que un cuerpo en equilibrio estaba con velocidad constante o está con velocidad constante. Y eso implica que la sumatoria de fuerza, estoy escribiendo en el tablero, jóvenes, ¿cuánto da siempre? ¿Cuánto debe dar? 0, señores. Cero. Cero. La primera ley de Newton dice que si un cuerpo está en equilibrio, eso implica, ojo, implica que al sumar fuerza sobre él debe dar ¿cuánto? 0. O lo contrario, si yo sumo fuerzas sobre un cuerpo y me da 0, yo inmediatamente concluyo que está en ¿qué? Está en equilibrio. En la primera. En equilibrio, ¿listo? Bueno, entonces aumentemos el discurso. Entonces aumentemos nuestro discurso. A ver, entonces, jóvenes, la primera ley de Newton viene a ser, adivine qué viene, adivine qué viene a ser la primera ley de Newton. El movimiento rectilíneo, ¿qué? Uniforme, profe. Uniforme, ¿no? Uniforme. Sí, ese. Este movimiento viene a ser ¿qué? ¿La primera ley de quién? De Newton. O sea que conclusión, si yo le pregunto a alguien qué es velocidad constante, ¿qué debe decirme? Que no tiene aceleración, que recorre distancias iguales en tiempos ¿qué? Iguales, que está en equilibrio y que además la sumatoria de fuerzas debe dar ¿cuánto? 0. 0. ¿Qué estoy haciendo acá con mi cerebro, con mis neuronas, conectándolas? ¿Qué estoy conectando? Conceptos. Entonces, un cuerpo en equilibrio es aquel que tiene velocidad constante. O sea, ¿aceleración cuánto? 0. ¿Recorre distancias iguales en tiempos qué? Iguales. En otras palabras, es un movimiento rectilíneo ¿qué? Uniforme. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que esto quede claro porque el ICFES hace eso, relaciona conceptos. Hagamos la pregunta número 3. Entonces, la pregunta número 3. La figura que ilustra las fuerzas que actúan sobre el primer tren al transcurrir el tiempo es. Identifiquemos las fuerzas, a ver, identifiquémoslas ahí. Ahí dice que hay una normal. Ustedes saben qué es la fuerza normal, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿Qué, Como ya la existente, ¿no? qué es la fuerza normal? La gravedad. la fuerza normal no se refiere como a la tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción. Ah, muy bien. La normal es una reacción a... Exacto, muy bien. La fuerza normal es una reacción, muy bien, perfecto, correcto. Sí, señor. Muy bien dicho. Bueno, ¿esa es la tercera ley de qué? De Newton. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, miremos las imágenes. Miremos las imágenes que están ahí. Bueno, entonces, ¿cuál de esas respuestas muestra que la sumatoria de fuerzas debe dar 0? La A, la B, la C o la D. Bien, Profe, miren toda las menos mías. la C. Pero A ver, toda menos la C. bueno, identifiquemos las fuerzas. A ver, hay una fuerza del motor que va hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Que es la que mueve el tren. Pero hay una fuerza en contra que llama la fuerza R. ¿Qué es la fuerza R? ¿La fuerza de qué? De De rozamiento. De rozamiento. de rozamiento. Hay un peso hacia abajo, pero si el cuerpo no cae, es porque hay una normal hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. arriba. Que lo equilibra, ¿no? O sea que las flechitas normal y peso tienen que ser exactamente ¿qué? Iguales, ¿no? Iguales, claro. Para Porque que si- se mantenga firme. Claro, miremos la A. En la A, ¿quién es mayor? La fuerza del motor. ¿Sí o no? ¿Quién es menor? Ujú. ¿Quién es menor? La fuerza de rozamiento. Profe, yo creo que es esa. Pero esa, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que buscar? La figura donde la sumatoria de fuerzas me dé ¿cuánto? 0. 0. Y acá no me da 0. Ahí no me da 0. Porque me está diciendo que la fuerza del motor le gana ¿a quién? ¿A la fuerza de qué? De rozamiento. O sea que el cuerpo, el tren, estaría acelerando. No tendría velocidad ¿qué? Constante. Constante. Listo. Sería la D, ¿no? Ah, muy Todas las bien. fuerzas están Sí, iguales. la D. La D, perfecto. La Si fuerza, ustedes miran, la fuerza de rozamiento y si- la fuerza normal es si- igual. si ustedes miran la D, la fuerza del motor es equilibrada por la fuerza de rozamiento
Y la normal es equilibrado ¿por quién? Por el peso. Muy bien, la respuesta es la D. Sí, señor. Jóvenes, ¿la B por qué no es? Porque el peso es mayor que ¿quién? Que La fuerza la, normal. que O la sea, fuerza que ese tren estaría en caída, ¿qué? libre. Ese tren estaría en caída libre, ¿sí o no? Sí, señor. Correcto. ¿Y la C por Profe, qué una- no es? Dime, claro que sí. Pregunta. Sí, sí, era eso. ¿Por qué no es la C? La C, si tú miras la normal, la flecha normal es mayor que el peso. ¿Qué indicaría eso? Que el cuerpo está, en vez de estar bajando, ¿está qué? Subiendo. Subiendo. Si tú miras la normal, ¿quién le gana a quién? La normal le gana a quién? Al peso. Y eso indicaría que el cuerpo está subiendo. Y el tren, no estamos acá obviamente en una, estamos acá en la realidad del tren, no estaría ni subiendo ni qué, ni bajando. O sea que la normal no puede ser mayor que el peso. La normal siempre es igual a quién? Al peso. Sí, Siempre el la peso. normal, porque ese es una fuerza de acción y reacción. ¿Tercera ley de qué? Tercera ley En de Newton. Una Newton. pregunta. Claro que sí, pregunta. Cuando la fuerza normal y la fuerza del peso son iguales, daría lo que es el equilibrio. En Y. Están El equilibrados equilibrio. en Y. Sí, correcto. Sí, En señor. equilibrio. Correcto. En Y. Siempre. O sea, Sí. profe, Dime. usted nos dice que para que se aplique el movimiento uniforme rectilíneo, la fuerza normal tiene que estar igual al peso y también la fuerza del motor tiene que estar igual a la del rozamiento, ¿no? Sí, para que haya equilibrio, Ah, para que haya listo. velocidad constante. Obviamente que aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta que de pronto ustedes no se atreven a preguntar o deberían hacerla es, pero bueno, y el tren cómo empezó a moverse? Pues obvio, al inicio del movimiento del tren, el maquinista pues prendió los motores, hundió el acelerador y logró una velocidad, ¿o no? Pero cuando ya logró la velocidad, ¿qué hizo? ¿Qué tiene que hacer? Soltar el acelerador y hacer que esa velocidad sea como constante, ¿cierto? No puede estar acelerando porque si la persona que está en el tren está acelerando, está aumentando la velocidad y el problema dice muy claro, las velocidades son uniformes, o sea que no, ¿qué? No cambian. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, recuerden que yo estoy muy pendiente. Bueno, entonces, a ver, volvamos entonces a la... Esto es una pregunta tomada obviamente del ICFES. Ya vamos a ir a trabajar el libro. Pero es muy importante acá. Denme unos segunditos a ver. Bueno, ok. Bueno. Voy a preguntarles, voy a hacerles una pregunta ya de bachillerato, clásica. En este problema, jóvenes, ¿cuánto tardan los trenes en encontrarse? Recuerden que hay dos trenes. Voy a hacer la figura rápidamente. Voy a hacer la figura rápidamente ¿para qué? Para que la miremos. Yo tengo dos trenes, voy a colocar el primer tren al lado izquierdo, vamos a llamarlo el tren A. Yo estoy dibujando ahí en el tablero, por favor. Y acá estoy dibujando el tren B. Este es el tren B. Y se dirigen el uno hacia ¿dónde? Hacia el otro. Y lo separa según el problema 20 metros. ¿Y el primer tren qué velocidad lleva? 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo. ¿Y el segundo tren qué velocidad lleva? 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Yo pregunto, ¿cuánto tardan en encontrarse? Esa es una pregunta clásica de los libros de física y de bachillerato. ¿Cuánto Tardan 5 segundos. 5 segundos, muy bien. Mire la respuesta del compañero. Para que se encuentren, es obvio que lo que recorra el primer tren con lo que recorra el segundo tren, esa suma tiene que darme exactamente ¿cuánto? Para que se encuentren. 20 metros o no. ¿Sí o no? Sí. Tiene señor. Tiene que sumar 20 metros. Y el compañero... ¿Por qué, profe? Observa una cosa. Para que el tren A y el tren B se encuentren aquí, en donde yo estoy aquí señalando, significa
por la gráfica que lo que recorre el tren A, sumado a lo que recorre el tren B, tiene que sumar lo que lo separa. ¿Cuánto lo separa? 20 metros. Si no sumara eso, ¿qué pasaría? Pues los trenes no se han encontrado. O se acercan o se están, ¿qué? O se están acercando o se están, ¿qué? Alejando, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, y mire la respuesta que me dio el compañero. Tardan 5 segundos en encontrarse. Vamos a ver si es cierto. En 5 segundos, ¿cuánto recorre A? En 5 segundos, ¿cuánto recorre A? 5 metros, ¿no? 5 metros, muy bien. 5 metros. Y en 5 segundos, ¿cuánto recorre B? 5 por 3. 15. 15. 15. Y entonces daría ¿Y 5 más 15 cuánto es? 20. 20. 20. O sea que el compañero, Entonces sí, o a sea que los el, 5 com- segundos. o sea que el Tenía compañero razón. tiene toda la razón. Se encuentran a los 5 segundos. Si en el ICFES preguntasen cuánto recorrió el segundo tren al encontrarse, la respuesta sería ¿cuál? ¿15 qué? El segundo tren. 15 al metros. encontrar- El 15 segundo metros. 15 metros. Perfecto, muy bien. Entonces, yo acá ¿qué he hecho? He colocado el problema clásico que trabajan los profesores en el colegio, en los libros de física, que son numéricos, y he preguntado para que ustedes obviamente aplicaran la fórmula y llegaran a la conclusión de que tardan 5 segundos en encontrarse. Sigamos entonces rápidamente acá. Ya vamos a hacer un ejercicio para desestresarnos un poquito. Ya les voy a plantear un ejercicio. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Rápidamente. La figura que ilustra la fuerza neta que lleva el primer tren al transcurrir el tiempo es. ¿Qué significa fuerza neta? ¿Qué es fuerza neta, jóvenes? Profe, la resta entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, ¿no? Correcto. ¿Qué es algo neto? Cuando yo hablemos, por ejemplo, por decir algo, hablemos de negocios. Usted tiene un negocio, hace un negocio, ¿cierto? Usted tiene digamos, un local comercial, el del día va y lo abre, ¿cierto? Y en la noche va y mira la plata, cuánto se ganó, ¿cierto? Las ganancias netas, ¿cuáles serían? Pues la Todas las plata, ganancias. Ganancias el total. totales. la plata que Totales. entra menos ¿qué? Menos lo que salió. Lo que se gastó. Los egresos, menos Los lo que egresos, muy se bien. fue. O sea, Menos la inversión. correcto, o sea que lo neto es sumar todo, tanto ganancias como ¿qué? Gastos y pérdidas, ¿sí o no? Acá lo mismo, cuando preguntan fuerza neta, ¿qué es? La sumatoria de todas las ¿qué? Cuando aquí preguntan fuerza neta, es la sumatoria de todas las ¿qué? Todas las fuerzas. Correcto. De todas las ¿Y qué hemos fuerzas. dicho? Que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cuánto debe dar? ¿Qué dijimos? Cero. Cero. O sea que la fuerza Cero. neta, ¿cuánto es entonces? 0. Cero. Cero. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La C. La C. Entonces, miren, observen jóvenes que este esfuerzo que ustedes están haciendo, este gran esfuerzo que están haciendo ustedes ahorita en vacaciones, tomando este curso pre-IFES, pues tiene que dar sus frutos. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas no son tan comunes normalmente. Normalmente no son, pues algunos colegios sí, pero normalmente en los colegios o en los libros de física no son tan comunes. Entonces la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Eso es algo neto, ¿no? Recuerden que la suma también se refiere a la resta, ¿o no? Bueno, o sea que el peso se resta con la normal y la fuerza del motor se resta con la fuerza de rozamiento y dio ¿cuánto? ¿Todo dio cuánto? 0. 0, muy bien. Listo. Sigamos rápidamente y vamos al libro entonces. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5. De la energía cinética del segundo tren, paremos ahí. Energía cinética, jóvenes. A ver. ¿Qué es energía cinética? Recordemos. Profe, la velocidad. La No, de velocidad, muy bien. La de la de movimiento. velocidad. La de movimiento. Existen diferentes tipos de energía, ¿no? La energía cinética, recordemos, es la energía cinética. Ojo, la palabra cinética o kinetic significa movimiento. Recordemos la fórmula. Energía cinética, ¿qué es igual? ¿A un medio de qué? Metros sobre Un velocidad al medio cuadrado de por de la masa no. por la por velocidad velocidad al cuadrado. cuadrado. Eso. Jóvenes, por favor recordemos lo siguiente. La energía cinética de un cuerpo depende de su velocidad principalmente. Por lo tanto, la energía cinética, estoy escribiendo grande al lado izquierdo,
es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, señores. Recuerden que la palabra cinética significa energía de movimiento, o sea, de velocidad. Listo. Señores, la pregunta número 5. De la energía cinética del segundo tren, a medida que se devuelve, podemos afirmar. Pensemos ahí unos segundos, ¿qué podemos afirmar? ¿Va disminuyendo, va aumentando, permanece constante o se transforma en energía potencial? A ver. Permanece constante. ¿Permanece qué? Profe, yo Constante. también pienso, permanece Dime. constante. No, Correcto. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, bueno, alguien preguntaría, profesor, ¿y qué es energía potencial? Recordemos, ¿energía potencial qué es? altura, profe. Eso, muy bien. Entonces miren lo que dice el compañero. La energía potencial es la energía de altura. Vamos a llamarla EP. Los libros de física la llaman U. Y es la masa por la gravedad por la altura. Recuerden que masa por gravedad, ¿qué es? Peso, ¿o no? Y peso por altura. Profe, qué pena. Dime. ¿Será que usted va a repetir un momento eso de la energía? Antes de la energía potencial, es que se me trabó. No, sí, antes de eso, donde se dio la respuesta que permanecía constante, es que se me trabó por el internet. Ah, bueno, ponle cuidado a esto. Como la energía cinética depende de la masa y la velocidad al cuadrado, tú ves ahí la fórmula, ¿cierto? Y como el tren no pierde ni masa y su velocidad permanece como, no pierde masa, o sea, la masa es constante y la velocidad también es constante, pues todo se vuelve ¿qué? Constante, porque si la velocidad no cambia ni la masa no cambia, así el tren se esté moviendo, pues esa multiplicación siempre va a ser constante. O sea que la respuesta es que en la pregunta número 5, la respuesta es que todo permanece ¿qué? Constante. Esa es la justificación. ¿Sí la entendiste por qué? Entonces, es muy importante. Señor, gracias. No, con gusto. Recuerden que pregunten con toda la confianza. Entonces, a ver, observen esto. Entonces, la pregunta número 5, la energía cinética del segundo tren a medida que se devuelve, podemos afirmar, pues que permanece constante. El tren no sube ni baja, ¿cierto? Y como no sube ni baja, no tiene energía, ¿qué? Potencial. Recuerden. No tiene energía potencial. Potencial. Bueno, ok, perfecto. Vamos a darle rápidamente, como se dice, terminemos rápidamente este taller para cambiar un poco, para cambiar de tema. Vamos a la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 6. Ronaldo. Hola, Ronaldo, ¿cómo estás? Ronaldo, Muy ¿me va a bien, ayudar? profe. Gracias, muy bien. Dale, lee la pregunta número 6. Ok, profe. 6. Acerca de la energía que consume el tren, podemos afirmar: A. Toda se convierte en energía cinética. B. Se reparte en energía cinética y potencial. C. Se pierde al medio ambiente en forma de calor. D. Se convierte en trabajo de fricción y en energía cinética. Listo, muy bien, gracias, Ronaldo. Entonces, a ver, 40 segundos para que pensemos. Miren cómo son las preguntas. Son preguntas muy trabajables, pero hay que ponerle mucha lógica. Listo. Tómense unos segundos para responder. La pregunta número 6 estamos. Profe, ¿a qué se refiere trabajo de fricción? Ah, bueno. ¿Se refiere a lo sí? Sí, dime. Bueno, si quieres responderle primero. Sí, voy a responder. Ponle cuidado. Resulta que tú debes saber que las fuerzas de rozamiento realizan trabajo. ¿Qué significa trabajo? Que el rozamiento siempre produce desgaste de los cuerpos que están rozando y también produce elevación de la temperatura, ¿cierto? Siempre el rozamiento hace un trabajo negativo. ¿Qué significa negativo? Que el rozamiento siempre son pérdidas. No hay ningún rozamiento que ayude a nada. El rozamiento siempre hace lo contrario, hacer perder energía. ¿Y en qué forma se pierde la energía? En forma de calor. ¿Por qué? Porque el rozamiento hace elevar la temperatura de los cuerpos, ¿cierto? Al rozar. Entonces, a eso se refiere, que se pierde en forma de calor al medio ¿qué? Ambiente. ¿Listo? Dime ahora sí la pregunta. Profe, podemos decir que es A. ¿Será que todas se convierten en energía cinética? ¿Ustedes qué creen?
No, la D. Yo digo que la D. Ajá, ¿por qué? Porque en la A es parcialmente cierta. Ah, no, la A es falsa. No toda se convierte en energía cinética. ¿Qué pasa con la energía? Una parte se trabaja en fricción y otra se convierte ¿en qué? En cinética. En cinética. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ahí dice muy claro que el tren sufre fricción, ¿o no? En el Profe, problema. pero yo estuve dudando un poco porque Dime, se claro había que sí. dicho, porque como la fuerza de rozamiento debía dar la sumatoria de la fuerza de rozamiento con la fuerza del motor debía dar 0, creí Sí. que no se estaba valorando la fuerza de rozamiento, entonces era igual a 0. No, Entonces, ponle cuidado. El hecho de que al sumar las fuerzas de 0, tanto la del motor como la de fricción, no significa que la de fricción no exista. Sí existe, pero es, entre comillas, anulada por la fuerza del motor. Pero sí existe la fuerza de fricción. Ahí hay fricción, y si hay fricción, necesariamente tiene que haber ¿qué? Calor. ¿Sí me entiendes? se buscó un número. Es por eso. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, por eso. Así al sumarla, ponle cuidado, el tren va a velocidad constante. ¿Significa eso? Sin embargo, significa que el cuerpo de todo, el tren de todos modos se está desgastando, ¿o no? Está perdiendo energía por fricción. ¿Listo? Bueno, si notan una cosa acá en estas preguntas ICFES, que efectivamente ahí está el sello inconfundible de ellos. O sea, ahí está el sello de ellos. Bueno, vamos entonces a mirar la pregunta número 7. Pregunta número 7. Andrés Fernando. Hola. Ayúdame con la Hola, pregunta número 7. Andrés Fernando. claro. Acerca de la fuerza de fricción que actúa sobre el tren, podemos afirmar: A. Depende de la velocidad del tren. B. Depende del peso del tren. C. Depende de la aceleración del tren. D. Únicamente depende del coeficiente de rozamiento. Perfecto. Del coeficiente de rozamiento. Voy a mover esto un momentico para que lo vean bien. Hacia el centro. Pregunta número 7. A ver, tómense unos segundos. Lo que yo quiero convencerlos a ustedes es que está en sus manos sacar un 500 en el ICFES. De verdad que no estoy creando falsas expectativas ni estoy diciendo mentiras. Estas preguntas son muy, pero muy trabajables por ustedes, sobrados. Listo. Tómense unos segundos para responder entonces. Pregunta número 7. Profe, yo digo que puede ser que únicamente depende del coeficiente de rozamiento de. Ok, perfecto. Ok. Tú aplicaste de qué, bueno, preguntémonos, ¿de qué depende la fuerza de fricción? A ver, voy a Profe, no escribir, depende Sí, del profe, peso y de la del, velocidad de la Eso y la vela. velocidad. ok, ¿ustedes saben la él fórmula? puede ser de la velocidad, yo diría que la D, pero también tiene que ver mucho con la aceleración, con la velocidad, perdón. Entonces, Sí, pero bueno, partamos de lo siguiente. En este problema sí necesitas tener muy claro de qué depende el rozamiento entre dos cuerpos. Recordémoslo, ¿de qué depende el rozamiento entre dos cuerpos? ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Primero que todo, para que dos cuerpos se toquen, para que dos cuerpos rocen, se tienen que tocar. O sea, tiene que haber un contacto. Me imagino que su profesor le explicó eso. Y también depende de la rugosidad. ¿Qué significa la rugosidad? Que si la superficie es tiene... plana o no. Exacto. Entonces, ¿quién mide el contacto entre dos cuerpos? Ustedes deben saber que el contacto entre dos cuerpos lo mide la normal. Y la rugosidad lo mide una letra que se escribe así. Esta letra se llama la letra griega mu, que es el coeficiente de ¿qué? De rozamiento. De rozamiento. Profe, ¿dónde escribió la letra? Que Acá. Fuerza de rozamiento igual. En realidad, ¿cómo lo escriben los profesores? Voy a escribirlo como lo escriben los libros. Voy a escribirlo acá al lado, al costado izquierdo. Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Esa fórmula ustedes deben manejarla, deben Disculpe, saberla. Ah, profesor. profe, yo no la alcanzo a No ver. se está viendo. ¿No se está viendo? No se ve. No, profe. Ah, espérate, entonces un momentico. Espérate. Eh, voy a volver a compartir la pantalla. Que un momento a otro sé que. Oh, no, profesor, su pantalla sí se está viendo. Lo que no se estaba viendo era la fórmula.
No, sí, lo que pasa es que se desconectó acá un momentico a ver, volvamos a escribir la fórmula. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que la fuerza de rozamiento FR es igual a mu por la normal. Ahora sí la están viendo. ¿Listo? ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué era mu? Rápidamente. Recuerden que esto, mu representa la rugosidad. ¿Y la normal qué representa, jóvenes? ¿Qué tanto contacto hay entre dos qué? Entre dos cuerpos. ¿Sí es claro para ustedes esa fórmula o no? Sí. Pónganle cuidado, yo sé, a ver, pónganle cuidado. A ver, ustedes están haciendo acá, estamos haciendo acá, yo digo que no digo un acto como heroico, digamos así, estamos, obviamente, esto es una clase durísima. Acá, como se dice, si queremos frutos, tenemos que sembrar. Para uno poder cosechar, tiene que sembrar. Y aquí estamos sembrando, estamos recogiendo todo eso que ustedes vieron en bachillerato y lo estamos poniendo de una manera mucho más concreta. ¿A qué me refiero? Pónganle cuidado. Cuando los físicos analizan una fuerza de rozamiento, se hacen preguntas. Y una pregunta es, bueno, ¿de qué depende que dos cuerpos rocen? Pues primero que todo, que se toquen, obvio. Pues para que dos cuerpos rocen, tienen que tocarse. Y la fuerza que representa la tocadita entre dos cuerpos se llama contacto. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo para que entiendan por qué la normal mide el contacto entre dos cuerpos. Voy a colocarles un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo acá una pared, usted está aquí y pone su mano sobre la pared. Pone acá la mano. Y usted la restriega contra la pared. Vamos a suponer que usted restriega la mano contra la pared. La mueve hacia abajo. Ojalá que la pared tenga hartos huecos. Bueno, obviamente, si usted oprime la mano hacia la pared, la normal va a crecer, ¿o no? ¿Cómo hace usted para que el contacto sea mayor entre su mano y la pared? Usted tiene que oprimir con más fuerza la pared para que la normal crezca, porque la normal es una fuerza de reacción que se opone a esa acción, a ese contacto. Y cuando usted oprime la mano suya contra la pared, la hace lo más fuerte posible y ahí sí la restriega, pues obviamente el dolor va a ser más fuerte, ¿o no? Porque usted acaba de aumentar el contacto entre esas dos superficies, su mano y la pared, ¿cierto? O sea que la normal mide el contacto entre dos cuerpos. ¿Qué tan pegados están los cuerpos? ¿Listo? Eso mide la normal. Si ve la ganancia de estos tipos de cursos, a uno un libro de física no le habla así tan concreto. A uno no le hablan así jamás. A uno le hablan de otra manera. Entonces, la normal mide qué tan pegados, qué tanto contacto hay entre dos superficies. ¿Y mu qué es? El coeficiente de fricción. Recuerden que mu representa esta letra que se lee así. Mu, no miau, sino mu. Mu es el coeficiente ¿de qué? De fricción. ¿Y qué representa ese coeficiente? ¿Qué tan rugoso que es? Rugosidad. Una superficie. Jóvenes, o sea que el pavimento tiene un mu alto o bajo. El pavimento. Sí. Profe, lo tiene que tener alto, profe. Al caerte te raspas. Claro, el mu es alto en un pavimento, ¿cierto? En un piso encerado con harta cerita. Bajo. Muy bajo. Casi cero. Cuando se habla de que no hay fricción, no hay rozamiento, es porque el mu vale ¿cuánto? Cero. Será cero. No, profe, pero ¿será que será cero? ¿Cómo? La fuerza de rozamiento puede llegar a ser cero. Pero no está existiendo. Teóricamente sí, okay. Pero prácticamente no. Cuando recuerda una cosa, que el mundo ideal y el mundo real son relativos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú manejas fuerzas de 1 newton, 1 kilogramo, ¿cierto? Y tienes una fuerza de rozamiento de 500 gramos. 1 kilogramo y tiene fuerzas de rozamiento de 500 gramos. Yo te pregunto una cosa, 500 gramos frente a 1000 gramos, pues es una fuerza grande o no, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, pero resulta que sí, vamos a suponer que tú tienes la misma situación, pero ya no manejas 1 kilogramo de fuerza, sino manejas 20.000 toneladas de fuerza
y tú tienes una fricción de 500 gramos. Si tú comparas esos 500 gramos con 20.000 toneladas, que son como 20 millones de kilogramos, Una diferencia muy grande. la fuerza grande es tan grande que la pequeñita se vuelve casi que, Casi nada, profe. casi nada, despreciable o no, ¿cierto? Entonces, Sí, si ve que lo ideal es relativo, es como en una empresa. En una empresa, vamos a ver que una empresa, tú manejas, por decir algo, mensualmente manejas 5 millones de ventas, 5 millones de pesos en ventas. Y hay un empleado que descubres que te está sacando cosas y que se está robando como 800.000 pesos o 1.000.000 de pesos en robo. 1.000.000 frente a 5 millones de ventas mensuales, pues es harto, ¿o no? Pero si tú tienes una empresa Sí, señor. donde, pero si tú tienes una empresa donde manejas billones de pesos, miles de millones de pesos, será que ese robo de 1.000.000 vale la pena mirar quién lo hizo? No. ¿Sale más costoso que? Sale más costoso cuando hay una cantidad menor. Ajá, perfecto. O sea que lo ideal es que relativo. Recuerden Relativo. que siempre lo ideal es relativo. Recuerden que no hay nada ideal. Idealmente, las superficies sin fricción, su coeficiente es 0, idealmente. Pero en la vida real eso no es que cierto. Bueno, vamos a la pregunta número 7, pregunta de Ixes. Ahora sí tienen elementos. Entonces, ¿de qué dependerá la fuerza de fricción en el tren? Coeficiente de rozamiento. ¿Depende únicamente del coeficiente de rozamiento? Depende del peso del tren. Depende del peso del tren. Depende del peso del tren. Ok. ¿Por qué, profe? Ajá. ¿Por qué la respuesta D es falsa y la B es verdadera? Porque la D dice que solamente tiene que ver. Solamente. Eso, muy bien. Claro, muy bien. Oiga, ustedes, qué buen grupo. Ok, Pónganle ok. cuidado. En la D, ¿qué dicen? Recuerden que el ICFES va a jugar con el trabalenguas. ¿Qué es? ¿Competencia qué? Comunicativa. Saber leer. Recuerden que el ICFES, miren, le digo una cosa, el que se saca un buen puntaje en el ICFES es una persona competente, es una persona que primero que todo lee muy bien, ¿o no? Entonces ahí dice muy claro, dice únicamente del coeficiente de rozamiento, eso es falso, no depende únicamente del coeficiente de rozamiento, depende también del peso, ¿o no? Del tren. Y en la respuesta A dice, en la respuesta B dice depende del peso del tren. Sí, depende del peso del tren, es verdad. Pero también depende de quién. ¿Del coeficiente de qué? De rozamiento. Entonces la respuesta es la Ok. B. Si en la B dijera únicamente depende del peso del tren, ¿sería qué? Falsa. Falsa. La respuesta A, ¿depende de la velocidad del tren? No. Señores, el rozamiento no depende de la velocidad del cuerpo, no señor. Ahí en la fórmula no habla de velocidad, ¿cierto? Miremos la C, depende de la aceleración. ¿En la fórmula hablan de aceleración del cuerpo? No. Solamente hablan de dos cosas. ¿Cuáles? La rugosidad y el qué? Y el Contacto. contacto. Perfecto. Bueno, muy bien. Ok, entonces sigamos. Ánimo. Recuerden, jóvenes, hay una cosa, mire, esta es la mejor, yo creo que a las 5 de la tarde es la mejor hora de preparar a una persona para el ICFES. Adivinen por qué. Yo les voy a dar un consejo a ustedes. El examen del ICFES, los que ya lo presentaron de prueba y los que ya lo presentaron de prueba o, lo que yo, o lo que ya lo han hecho en años pasados, se dan cuenta de una cosa. El ICFES es un examen de resistencia. Si usted se deja contaminar, si usted se deja contagiar por la gente que sale rápido, sería un grave error. Lo mejor que puede pasar es que todo el mundo se vaya, todo el mundo conteste el IFE rápido, porque uno sabe que en estas preguntas no se puede adivinar. O sí se puede adivinar, pero es que no es tan fácil adivinar todo. ¿Listo? Entonces, yo les digo algo. La mejor hora para preparar el ICFES es 5 de la tarde, cuando usted está cansado, cuando usted está desesperado, cuando usted no quiere saber nada de nada, porque ahí es donde se mide su capacidad de competencia. ¿Sí me entiende? Ahí está la capacidad de competencia. Ahí está. Y en territorios de clima caliente, peor. Ahí sí, el calor lo pone a uno, lo afecta a uno siempre. Le toca a uno tener una Lo estresa, lo cansa. claro, pero la mentalidad de ganador, ¿cuál es? Cuando uno tiene una mentalidad de ganador, uno no le da ni frío ni calor, nada, uno va a ganar o no. Bueno, vamos a la pregunta número 8. A ver, Paola Gisette,
Ya te he nombrado varias veces. Hola, profe. Hola. ¿Puedes leerme la pregunta 8, por favor? Sí, claro. El gráfico que describe la distancia X que separa el segundo tren del origen punto cero a medida que transcurre el tiempo es... Perfecto, gracias. Muy bien, gracias, Paola. Entonces, a ver, pregunta muy fácil de responder siempre y cuando yo me tome la molestia de pensarla. Hay un segundo tren, ¿cierto? Recuerda que la imagen que dice, hay dos trenes. Aquí está el punto cero y este es el segundo tren, el tren B es el segundo tren. ¿Y hacia dónde se dirige el segundo tren? Hacia acá, ¿o no? Entonces dice, el gráfico que describe la distancia X que separa el segundo tren del origen, o sea, esta distancia. ¿Cuál sería la respuesta absurda que alguien respondería? Hay dos respuestas La D. absurdas. Hay dos respuestas absurdas. Hay tres respuestas absurdas. La 6. La C es absurda, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esa distancia cuando el... 2 metros. Profe, ¿Qué le Porque pasa a esa... Ajá, dime, sí. porque la distancia está a 2 metros y pues ya nos han dicho que va a 20 metros. Ajá. Y el tiempo también es como extraño. Y la D, profe. Ponle cuidado, ¿Por ¿esa qué? distancia está aumentando o disminuyendo? ¿A qué distancia está el tren B? Está a 20. profe, debe ser como la cua- B. y La cuando- B porque Y está- cuando se Pero acerca, aumentando. cuando se acerca al punto cero, ¿qué les pasa a X? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. profe. Disminuye. Disminuye. ¿Y la respuesta A qué muestra? Que aumenta. Que La B, aumenta. la B que muestra Que Que disminuye. aumenta. que disminuye. No, disminuye. que disminuye. La C que aumenta, la C que muestra que aumenta. Y Que la D, aumenta. Que aumenta. o sea que la 21, ¿cuál es? La La B. B. La B. La B. La B. El que responde la A, la C o la D está, primero que todo, no se tomó la molestia de analizar ni de leer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí dice muy claro, la distancia X que separa el segundo tren del origen. Cuando el tren se va acercando, X va disminuyendo, no va ¿qué? Aumentando. Bueno, muy bien. Vamos entonces preguntémosle a Alberto Belmonte. Hola, Alberto. Lee la pregunta 9. Listo. El gráfico que ilustra el cambio de energía cinética, o sea, K, del primer tren al transcurrir el tiempo es. Listo. Alberto, ¿qué dijimos nosotros? Que la energía cinética, ¿cómo era? Sinceramente no me acuerdo bien, profe. Los trenes Igual cambian. a 0. La energía cinética. ¿De qué depende la energía? velocidad. ¿De qué depende la energía cinética? ¿Se acuerdan? Velocidad. Y De- también dijimos que la fricción Movimiento. Un medio de la masa por la velocidad del qué. al cuadrado. Cuadrado. Yo les pregunto, ¿en el problema hablan de que el tren pierde masa? Nunca, la masa No. siempre No. es la misma. ¿Y la velocidad cómo es? Constante. Constante. ¿Y si la masa y la velocidad son constantes, la energía cinética varía? No, profe. Para nada. No, debe No. ser como la D, profe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? D. La La D. D. Muy Porque bien. no cambia. Porque no cambia. Listo. Porque no cambia. Listo. Entonces, jóvenes, estas formulitas es necesario en estas lindas vacaciones que tenemos, que vamos a tener 8 días, 7 días de trabajo, aprenderse las fórmulas. Pero, ¿qué están viendo ustedes acá? Que el ICFES hace lo que muchas veces no se hace o que no, pues no es porque, no, en el colegio se hace lo que se debe hacer. Yo también trabajo en colegio, he trabajado en colegios y uno tiene que obviamente enseñar la física desde la parte matemática. Pero ¿qué está haciendo acá el ICFES? Relacionando todo, ¿sí lo ven? Relacionando todo. ¿Será que usted tiene claro una energía cinética? ¿Será usted que tiene claro que cuando la velocidad es constante, la energía cinética no cambia? ¿Sí me entienden? Bueno, listo. Bueno, jóvenes, entonces, ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, vamos entonces a ir al libro. Vamos a ir al libro. Tenemos el tiempo suficiente. Yo tengo esto planeado, obviamente, para que las cosas las hagamos bien y las hagamos totalmente completas. Eso lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al libro para empezar a trabajar otro compendio de preguntas tomado del ICFES de años pasados.
vamos a empezar a trabajar otro convenio de preguntas que está en el libro del colegio. Ok, ya lo voy a compartir, téngame un poquito de paciencia. Bueno, ok, entonces... Bueno, vamos entonces a... Profe, yo le hago una pregunta, profe. ¿Hay momentos en donde vamos a utilizar la fórmula, como por ejemplo ya utilizaremos el reemplazo de números y respondemos a través de la fórmula, ¿no? Sí, claro, claro, esas preguntas hay, claro. O sea, pero profe, de fórmulas como la de energía cinética, potencial, sí, también. Sí, lo que pasa es que en el ICFES no vas a encontrar, por decir algo, al menos hasta el momento, ¿no? Preguntas como, ¿cuánto vale la energía cinética del primer tren? ¿Sí me entiendes? Esa pregunta así de esa manera formulada no te la vas a encontrar. Lo que sí te vas a encontrar es, por decir algo, entonces podemos afirmar del primer tren que tiene mayor energía, menor energía, igual, ¿sí me entiendes? ¿Sí ve cómo va variando la cosa? Sí, pero sin embargo sí hay que manejar la fórmula, obviamente, ¿no? Okay, bueno, muchas gracias, profe. No, con gusto. Pónganle cuidado. Entonces, estamos aquí ya a mitad de clase, un poquito más allá. Y es una cosa, ponle cuidado. Es muy importante que en esta preparación hacia el ICFES empecemos a trabajar algo que es la emoción. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno va hacia un examen, ¿cierto? Cuando uno va hacia un examen, y más el ICFES, es un examen de resistencia de todo mental, física, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que acudir a que mi mente esté bien entrenadita. ¿Y cómo se entrena? Emocionándome. ¿Y cómo yo me emociono? De muchas maneras, ¿cierto? Hay muchas formas de emocionarse uno, viendo una película, viendo un clip de video, viendo un experimento, ¿cierto? Hay muchas formas. Es muy importante trabajar eso y por eso a mí en la clase, en las siguientes clases, voy a trabajar 5 minuticos de cositas en donde tenemos que, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros también refrigerar nuestra mente para que podamos obviamente recibir con mejores condiciones la información. Bueno, entonces, ok, entonces vamos a ir al libro de Física del Luján. Bueno, acá lo tengo. Bueno, así como hay preguntas tesas, durísimas, bien duras, como las que hemos trabajado acá, también hay preguntas donde uno gana tiempo. Por decir algo, vamos a trabajar la pregunta número 1. Listo. Entonces, Samuel Elías. Hola, buenas tardes. Samuel, colabórame leyendo la pregunta número 1. La física es una ciencia fundamental encargada del entendimiento de los principios básicos del universo. Es una ciencia basada en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. No sé si es millares o millares. Millares de fenómenos físicos que existen en el universo. Pueden formar parte de una o más de las áreas de la física, las cuales se expresan a continuación, excepto una. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien, Samuel. Entonces, ¿cuál es la que no hace parte de la física? Esta es una pregunta. La fotosíntesis, no. Correcto, muy bien. Cierto. Es una pregunta insultante, ¿o no? Cierto. Uno dice, pero ve, ¿qué pasó acá? ¿Sí o no? ¿Qué pasó acá? Pero yo les recuerdo, por decir algo, jóvenes, mi primer ICFES, que fue hace muchos años, yo me acuerdo también que mi primera pregunta de física fue también una pregunta muy insultante. Digo insultante porque yo nunca creí que el ICFES iba a hacer una pregunta de esas. Le voy a contar rápido. Muy sencillo. Mi primera pregunta de mi primer ICFES hace muchos, pero muchos años, era ¿en qué unidades se mide la aceleración? ¿En qué unidades? Pues es una pregunta de memoria, ¿o no? ¿La respuesta cuál es? ¿Metro sobre segundo al qué? Al cuadrado. Sí, correcto. Pero era la pregunta, pues yo dije, no, pero no puede ser. ¿Cómo así? ¿El ICFES es difícil o no es difícil? ¿Cómo así? ¿Cómo me pregunta eso? ¿Eso es muy fácil o no?
Pero claro que pasa aquí algo. Si yo no hubiera sabido eso, si mi profesor de física nunca me hubiera enseñado eso, pues obviamente no hubiera contestado bien o no. Lo más probable o no. Es una pregunta de memoria. Bueno, muy bien. Pregunta número 1, la respuesta es la D. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Ok. Carolina López, ¿me ayudas, por favor? Pregunta 2. Sí, señor. Las leyes de la física se expresan en términos de cantidades básicas. En mecánica, las cantidades básicas o fundamentales son. Muy bien, yo ya las expliqué. ¿Cuáles son? Creo que Tiempo más. ¿Qué es lo primero? Profe. ¿Qué es lo primero? ¿Longitud, masa y qué? Tiempo. Masa y tiempo. Recuerde que cuando yo miro mi espacio, observo una longitud, observo masas y observo un transcurrir de algo. ¿Qué es lo que transcurre? El tiempo. Entonces la respuesta 2, ¿cuál es? La A. Muy bien. Esas son las magnitudes fundamentales, recuerden. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Listo. Colabórame Harvey Muñoz, por favor. Pregunta número 3, Harvey. Ok, profe. Las 3 unidades básicas de la mecánica, longitud, masa y tiempo, en el sistema internacional SI tienen unidades, metro, kilómetro y segundo. No, metros, Si la kilogramos y densidad segundos. de un cuerpo se expresa como metros, kilogramos y segundos, perdón. Si la densidad de un cuerpo se expresa como D igual M sobre V, masa sobre volumen, esto es masa sobre volumen, entonces la densidad de un cuerpo en sistema SI viene dada en... Ok, muy bien, perfecto, Harvey. Listo. ¿Cuál sería la respuesta inmediata, Harvey? ¿En qué se medirá la densidad? La D. La D. ¿Seguro? Yo diría que la C. Ok, recuerden que masa Profe, sobre yo diría- volumen. La C. La C también. Profe, la C porque ¿El volumen en qué se mide? ¿En metros qué? metros cúbicos, metros cúbicos. Entonces, el volumen se mide en metros cúbicos, muy bien. Entonces, es masa, miren, acá dice muy claro, masa sobre volumen, ¿cierto? Ahí donde estoy subrayando. La masa es kilogramos y el volumen son metros, ¿qué? Cúbicos. Cúbicos. ¿Listo? Perfecto. Bueno, recordemos aquí, aprovechemos esta pregunta para recordar algo, para que ustedes, por favor, ¿cuál es la densidad más importante en la física? Bueno, hay muchas, pero la del agua. La del agua, muy bien, correcto. ¿Cuánto es? La densidad del agua es 1. ¿Y qué es 1? 1 gramo sobre qué? Centímetros cúbicos. Sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa que la densidad del agua sea 1 gramo sobre centímetro cúbico? Significa que si yo tengo un cubito de 1 centímetro de lado, por 1 centímetro de profundidad, por 1 centímetro de alto, y este cubito lo lleno ¿con qué? Este cubito lo lleno con agua. ¿Cuánto debe pesar? ¿Cuánto debe masar? ¿Un qué? 1. Anda. 1 gramo, ¿cierto? 1 gramo, Un listo, gramo. perfecto, perfecto, muy bien, listo. Continuamos, pregunta número 4. ¿Qué? Justin Vallejo, ya te había preguntado otra vez. Pregunta número 4. Hola, profe. Hola. Sí, las cantidades físicas se encuentran en algunas de las siguientes categorías: vectoriales o escalares. Un escalar tiene magnitud y no tiene dirección. Un vector es una cantidad física especificada, tanto en magnitud como en dirección. Lo anterior nos permite afirmar que la temperatura y el volumen son magnitudes: A, vectoriales; B, escalares; C, dinámicas; y D, mecánicas. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, espera un ratito. Tranquilo, tranquilo. A ver, tranquilo. Diría Profe, que es no. escalar. Escalar, profe. Perfecto, la Profe, temperatura. la B, sí. Correcto, escalar. ¿La temperatura tiene dirección? No. ¿El volumen tiene dirección? No. No. No, son eminentemente, ¿es qué? Escalares, perfecto. Escalares, muy bien, perfecto.
Ok, listo. Sigamos entonces. Vamos a la pregunta número 5. Listo. Estas preguntas, uno diría, no, pues tan chévere, pues ojalá que así me salgan todas allá en el ICFES así o no. Sería pero fantástico. ¿Quién respondería bien o no? Bueno, entonces vamos a la pregunta número 5. Bueno, Ronaldo, de nuevo. Sí, señor, dígame. Por favor, pregunta 5. Léela. Ok. 5. Hablando de magnitudes, la fuerza que se hace a un cuerpo y el desplazamiento que éste realiza, se consideran magnitudes escalares, vectoriales, dinámicas, unidimensionales. Ok, perfecto. Ok, entonces la fuerza y el desplazamiento son magnitudes Profe, vectoriales. 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 Listo, muy bien, vectoriales. Entonces recuerden, de una vez repasemos algo acá, algo importantísimo que es importante que ustedes tengan claro. Vamos a suponer que yo tengo acá un insecto, aquí en el punto A, y él va y llega aquí al punto B, ese insecto, ¿cierto? Si hablamos de desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto ¿qué? Final. Ese es el vector desplazamiento. Pero hay que tener cuidado con un concepto que se llama distancia recorrida. ¿La distancia recorrida qué es? Profe, sería como la suma de todo lo que... Todo el trayecto, ¿cierto? Sería el trayecto. Sí, señor. ¿Cierto? Y la distancia recorrida es un escalar. Es el valor de lo que el insecto o el móvil se movió, ¿cierto? Pero el desplazamiento es un vector. Recuerden que el desplazamiento es un vector, se le coloca una flechita arriba, ¿cierto? Que une punto inicial con punto ¿qué? Final. Listo, perfecto. Sigamos. Muy bien. Ok. Ok, vamos entonces a la pregunta número 6. Vamos con Miesha. Hola, Miesha. ¿Sí se lee así? Maisha. Listo, profe. Maisha. ¿Cómo? Maisha. 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 Listo, entonces, Listo. dice, cuando el espacio no es proporcional al tiempo, se trata de un movimiento variado. En este caso, hablamos de A, velocidad constante, B, velocidad media, C, aceleración constante, D, espacio constante. Ok, perfecto. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, pensemos entonces en lo que nos están diciendo ahí. Cuando el espacio no es proporcional al tiempo. ¿Qué pregunta tan ¿Velocidad media? Pero yo diría que espacio constante. Ah, bueno. Yo creo que es la C. Ajá, perfecto, muy bien. Voy a explicar eso, voy a explicarlo para que quede claro. Voy a explicar entonces a qué se refiere, para que de una vez, resulta que voy a dibujar acá, bueno, voy a dibujarlo en la parte izquierda. Permítanme un momentico, estoy aquí manipulando los controles. Para explicarles mejor esto. Es importante que lo explique. Lo voy a explicar de una manera conceptual. Tal vez de pronto no lo hayan visto así. Bueno, póngale cuidado. Resulta que si yo tengo un gráfico estoy dibujando ahí dos gráficos, voy a dibujar el primero, ahora voy a dibujar el segundo. Si yo tengo dos gráficos de tiempo y acá en el eje Y, distancia. Cuando el espacio es proporcional al tiempo, significa que, por decir algo, si yo voy a dibujar una gráfica acá, en el lado izquierdo, mírenlo ahí, una línea recta. Ahí apareció. Vamos a suponer que eso que digo ahí, vamos a suponer que es una línea recta. Imagínense que es una línea recta. ¿Qué significa eso? Que en la línea recta yo voy a encontrar que si yo miro el tiempo recorrido, o sea, el eje horizontal y la distancia, siempre voy a encontrar una proporcionalidad. Cuando yo divido la distancia, el eje vertical, entre el tiempo, el eje horizontal, si ustedes en matemáticas vieron la ecuación de la recta, ¿cierto? En una recta hay algo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Su qué? Pendiente. Su pendiente. Muy bien. ¿Qué significa eso?
que en una recta la pendiente no cambia. O sea que esta división de distancia contra tiempo siempre es proporcional. Siempre da una ¿qué? Constante. ¿Sí me entiende? Eso es un movimiento ¿qué? Rectilíneo uniforme. O sea, la velocidad ¿cómo es? Constante. Pero les voy a pintar un movimiento acelerado. ¿Cómo es el movimiento acelerado? Miren lo que voy a pintar. Voy a pintar una curva. Eso se le llama una semiparábola, ¿cierto? Recuerden que las parábolas son, la estoy dibujando acá, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la ¿qué? Izquierda. Listo. Entonces, esa semiparábola voy a analizarla. Miren lo que voy a hacer. Por favor, miren que lo voy a cambiar de color para que ustedes vean qué voy a hacer acá. Voy a coger un intervalo de tiempo en azul. Ahí lo estoy rayando, ahí apareció en la pantalla. Y voy a dividirlo en dos partes iguales. Vamos a suponer que ahí estoy en la mitad. Voy a mirar qué le pasa a la distancia. ¿Qué observan ustedes en la distancia? Que es chiquitica. Pero en el siguiente intervalo de tiempo, o sea, de aquí a acá, ¿cómo es la distancia? Más grande. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que cuando un cuerpo se mueve, sus distancias son cada vez más ¿qué? Más grandes. Mayores. ¿Y qué ¿Son significa mayores? eso? Que el cuerpo está aumentando su ¿qué? Velocidad. Velocidad. O sea que la respuesta que dio el compañero es cierta. ¿Hay una qué? Aceleración constante. Aceleración constante. Cuando un cuerpo aumenta su velocidad, ¿qué está haciendo? Está acelerando, jóvenes. ¿Listo? Entonces la pregunta 6, miren lo que dice. Cuando el espacio no es proporcional al tiempo, se trata de un movimiento variado. En este caso estamos hablando de ¿qué? De aceleración ¿qué? Constante. No puede ser velocidad constante, no puede ser velocidad media. ¿Velocidad media qué es? El promedio de velocidades, pero ahí no está hablando de aceleración. No puede ser espacio constante. Entonces la respuesta es la C, aceleración constante. Recuerden que hay dos tipos de movimiento. Movimiento uniforme, o sea, con velocidad constante, y movimiento uniformemente acelerado con velocidad variable, donde hay una aceleración. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esta? Dime. ¿Por qué no puede ser espacio constante? Por esto, porque aquí dice muy claro, dice lo siguiente, cuando el espacio no es proporcional al tiempo, no es proporcional, ¿qué significa? Que si el tiempo cambia, el espacio no debe cambiar proporcionalmente. No debe cambiar, y ahí dice espacio constante. ¿Qué es un espacio constante? Que su cambio es siempre, ¿qué? Constante. Y ahí lo está diciendo, ahí está diciendo lo contrario. Dice que el espacio no es proporcional al tiempo, dice ahí en la pregunta 6. Mira, acá dice, el espacio Pero un no espacio constante no podría considerarse como quedarse quieto y ya. Sí, claro, un espacio constante es quedarse quieto, pero la pregunta dice, cuando les está preguntando es cuando el espacio no es proporcional al tiempo, o sea, no tiene que ser proporcional al tiempo, entonces no puede ser quedarse quieto, no puede ser quedarse quieto, tiene que estarse moviendo, pero ¿cómo? De una manera muy particular, ¿cómo? Cada vez su, Igual distancia, ¿no? cada vez su distancia Pues aumenta. tiene que aumentar, pero tiene que aumentar de una manera desproporcionada, que no sea como constante. Espérense un momentico, voy a hacer lo siguiente para hacer una explicación de pronto mejor de esto. Hagámoslo despacio, tenemos el tiempo suficiente para hacer. Bueno, entonces, a ver. Voy a ver. Voy a colocarle números a una gráfica. Vamos a suponer que este es el tiempo y este es la distancia. Vamos a suponer que en un segundo el cuerpo se mueve 1 metro. En 2 segundos el cuerpo se mueve 2 metros. Y así sucesivamente. O sea que aquí va a haber una línea ¿qué? Recta. Si ven ahí que el tiempo, el espacio acá, en esto que acabo de pintar, el espacio es proporcional al tiempo. ¿Por qué? Porque si aumenta un metro, el tiempo aumenta también 1. Si aumenta 2 metros, o sea, otro 1, el tiempo también aumenta otro 1, y así lo va haciendo de una manera como
proporcional. Pero acá la pregunta me hace alusión a no, lo contrario, a que el espacio no sea proporcional. Entonces, un espacio no proporcional sería el que yo acabo de pintar con la semiparábola, que es el movimiento acelerado. Es este. ¿Por qué? Porque si yo pinto acá 1 y pinto por acá el 2, mírenlo por favor en la figura que estoy haciendo ahí abajito, ¿cierto? Acá de pronto me va a tener 1 metro, pero acá de pronto me va a marcar 4 metros. Si ustedes miran acá, aquí las distancias sí no son proporcionales, que es lo que pregunta la pregunta 6. Cuando el espacio no es proporcional al tiempo, se trata de un movimiento ¿qué? Y esto es un movimiento acelerado. La gráfica de movimiento acelerado es esta, por excelencia, una semiparábola. ¿Y de dónde viene esa gráfica? ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula? Ya la vamos a ver. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre ¿qué? Sobre 2. Esta fórmula es la de movimiento ¿qué? Acelerado. Jóvenes, y como el tiempo está... Profe, ¿me puedes repetir por favor la fórmula? Que no alcancé a escuchar bien. Bueno, voy a repetirla. A ver, voy a repetirla. La D significa distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado dividido ¿qué? Dividido 2. Esa es la fórmula de movimiento acelerado, la fórmula de distancia. ¿Listo? Entonces, esta fórmula tiene un tiempo elevado al cuadrado. Y ustedes vieron por sus conocimientos de matemáticas que un tiempo elevado al cuadrado me genera una parábola. Recuerden que en las famosas gráficas de funciones cuadráticas está la famosa parábola. ¿Y cuadrática qué significa? Que hay un exponente elevado al ¿qué? Hay una potencia elevada al cuadrado. Perfecto. ¿Listo? Entonces la respuesta 6 es la C. Es la C. Cuando no hay espacio proporcional, es una aceleración ¿qué? Constante. Bueno, ok. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir? Sí. Eso es que sigo sin entender muy bien por qué no se puede poner espacio constante, si eso sigue sin ser proporcional al tiempo. Porque, observa esto, porque si el espacio es constante, estaría negando la pregunta. Un espacio constante significa que el espacio sí es proporcional al ¿qué? Al tiempo. ¿Sí me entiendes? Si hay un espacio constante, significaría que el espacio, efectivamente, si el espacio es constante siempre, ¿cierto? Es proporcional al tiempo. ¿Por qué? Porque si el espacio está ahí, siempre es constante, vale lo mismo, el tiempo va cambiando y siempre el espacio no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, por lo tanto no hay cambios, digamos así, no proporcionales. ¿Qué significa no proporcionales? Que se van siendo cada vez más grandes o más ¿qué? O más pequeños. Si tú miras acá en esta figura, a 1 segundo le corresponde 1 metro y a 2 segundos le corresponde ahora ya 4. Si ve que aquí las distancias cada vez van aumentando de una manera que no es proporcional. A eso se refiere. ¿Listo? Eso tiene que ver mucho con la ecuación de recta, que trabajaremos más adelante en unas preguntas que están preparadas ahí en el mismo libro de Luján. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, voy entonces a borrar y vamos entonces a ir a la pregunta número 7. Bueno, vamos aquí a la pregunta número 7. Bueno, pregunta número 7. Bueno, aquí hay una cosa y es que quiero, no sé, quiero si podemos hacer un ejercicio, no sé si de competencia comunicativa. Denme un minutico para yo hacer una cosa acá. Entonces, para... Bueno.
Bueno, voy entonces voy a hacer un ejercicio de competencia comunicativa. Vamos a ver si me permite esto. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Como la clase es larga, voy a proponer un ejercicio de competencia comunicativa y la propuesta es hacer lo siguiente. Voy a ver si funciona bien o no. A ver, voy a colocarles a ustedes un videíto, un video corto. Este videíto es obviamente competencia comunicativa. Este video es un video de competencia comunicativa. Y en este video lo que yo estoy pretendiendo es que hagamos un ejercicio que es el siguiente. Resulta que para nosotros poder entrenarnos en competencia comunicativa, resulta que hay una propuesta muy